A ver, la homeopatía es un sistema médico completo, que se remonta, o sea, si uno empieza a mirar los inicios, pues prácticamente los inicios de la medicina se arrancan buscando por allá desde Hipócrates. Hipócrates dijo que no hay sino dos formas de curar, por los contrarios y por los semejantes. Más tarde Galeno coge la ley de los semejantes y por allá arranca la medicina tradicional. La ley de los semejantes se queda quieta. Por allá, mucho más adelante en los siglos, aparece Santo Tomás y después Paracelso. Pero es Hahnemann, un médico alemán, que a los 19 años hablaba 9 idiomas y se pagó la medicina traduciendo. Eso que parece tan fuera de contexto es lo más importante, porque él empieza a hacer traducciones de libros. Cuando se paga la medicina, cuando se da cuenta de que la medicina no sirve, deja de practicarla y vuelve a traducir, y traduciendo un libro descubre la homeopatía. Pero para darle aplicación a la ley de los semejantes se necesitaba una cosa tremendamente complicada, que era llegar a la era atómica. Entonces, él, después de volver otra vez a traducir, él pues tenía una cultura muy tremenda, imagínense, traduciendo libros. Él sabía por todos sus estudios que la quina, que es una matica del Perú, Es una plantita. producía en el ser humano unas fiebres semejantes a las palúdicas. Cuando él vuelve a traducir, encuentra en otros libros que la quina cura esas fiebres palúdicas. Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Alguien las cura o las produce? Y entonces se da cuenta que la única manera de poder aclarar ese misma centenar es experimentándolo en el ser humano. Y aquí entonces empiezan a nacer las grandes genialidades de la homeopatía, y empiezan a aparecer todas esas partes fundamentales donde demuestra que la homeopatía a nivel de científico se lleva a la medicina tradicional años luz. Vean, por ejemplo, aquí tengo en un libro, cuando Hahnemann empieza a hacer esas experimentaciones, con ello Hahnemann inaugura nada menos que la experimentación científica en medicina. Medio siglo antes que Claudio Bernard, considerado el padre de la fisiología experimental, publicara sus primeros cuadernos de fisiología. Esta omisión es una de las tantas injusticias que los historiadores de la medicina han cometido con el creador de la homeopatía y que se han repetido hasta nuestros días, negando los incalculables méritos de su gran obra. Entonces imagínense, la ventaja tremenda entre la medicina homeopática y la medicina tradicional es que cuando en la medicina tradicional se prescribe un medicamento, nadie, absolutamente nadie sabe eso para qué sirve en el ser humano. ¿Usted se puede imaginar eso? El que más sabe de todo eso es el ratón o la rata o el gato o el conejo donde lo experimentaron. Es el que más sabe de eso, porque fue el que lo sintió. Pero él no puede hablar. Fuera de eso no tiene nuestro organismo. Las experimentaciones en los animales es una experimentación tonta, porque incluso todos los mismos animales son distintos. Hay algunos animales que no pueden comer ciertas cosas que para otros son vitales. Un perro, por ejemplo, necesita purgarse y va y come pasto. Entonces imagínense uno de los puntos vitales de la homeopatía: experimentación de los medicamentos en el ser humano, en el hombre sano. ¿Eso qué significa? Eso significa que ningún médico sabe más de su paciente que el médico homeópata. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estudiamos lo referente a las reacciones en el ser humano. ¿Se imagina eso?
Bueno, luego viene otra parte fundamental dentro de la homeopatía, que es que para poder experimentar esos medicamentos, por el problema de la toxicología, o sea, muchos de esos medicamentos eran venenos. Entonces el fundador de la homeopatía aparece con otra genialidad, que es llegar por intermedio de un método que le es totalmente propio a llevar esos medicamentos de materia a energía. ¿Se imagina de qué estoy hablando? O sea, en otras palabras, el problema de la homeopatía fue haberse adelantado 180 años a la era atómica. Hoy, por ejemplo, en la medicina tradicional hay alguna medicina que dice medicina atómica o medicina nuclear. Nosotros trabajamos eso desde los inicios. Otro punto importantísimo. Bueno, entonces solamente bajo ese punto de preparar los medicamentos de esa manera es que se pueden experimentar en el ser humano. De lo contrario no se puede. Por eso la medicina tradicional no los ha podido experimentar en el ser humano, porque la medicina tradicional los trabaja en materia. Y entonces lo que hace la medicina tradicional con su farmacopea es exclusivamente química. Y mire que ya el mundo comercial nos ha demostrado que la química es tremendamente dañina. La química es terrible. Bueno. Ese hecho experimental en medicamentos en el ser humano, entonces, es lo que abre que sea una medicina totalmente distinta, porque mientras en la medicina tradicional el médico estudia algo que se llama patología. La patología para nosotros es como un rompecabezas, porque es todo el organismo humano pero aislado. Organicista. En cambio, la experimentación en el ser humano demuestra que una sustancia trabaja en el organismo en todas las partes. Entonces, mientras la medicina tradicional estudia algo que se llama la patología, nosotros estudiamos algo que se llama la materia médica. Se le dejó ese nombre porque en ese tiempo, o sea, lo que la medicina tradicional llama hoy en día farmacopea, en ese tiempo se llamaba materia médica, y materia médica era aquello en el cual estaban contenidos las lecturas de los medicamentos. Resulta que como estas hay otro hecho muy curioso, y es que como estas cosas que se van siendo en la homeopatía está basada en leyes naturales, entonces son eternas. ¿Qué significa eternas? Que desde que la homeopatía nació hasta nuestros días, la homeopatía ha estado intacta. Y todos los descubrimientos de la medicina tradicional en estos 200 años no han hecho sino decir: sí, señores, ustedes tienen toda la razón. Sí, señores, ustedes tienen toda la razón. Sí, señores, ustedes tienen toda la razón. Mientras que los medicamentos de la medicina tradicional van para allá, vienen, suben, bajan, corren, tal. O sea, los medicamentos de la medicina tradicional tienen unas deficiencias bárbaras. Primera, no son producidas por instituciones médicas. O sea, las medicinas debieran de estudiarlas. Instituciones médicas sin ánimo de lucro. O sea, exclusivamente científicas. No empresas en las cuales, si yo produzco un medicamento para quitarle a usted el dolor de cabeza y se lo quita, voy a vender uno. Pero si no se lo quito, voy a vender solamente en usted, voy a vender muchos en su vida. ¿Sí? Es el caso de la aspirina. ¿Cuántos millones cree que vende la aspirina? Bueno, otro hecho por el cual, como están basados en leyes naturales y por eso como pueden practicarse con el ser humano, entonces nuestros medicamentos jamás cambian. ¿Por qué jamás cambian? Porque siempre en el ser humano su efecto es igual. En todas las altitudes, en todas las latitudes, en cualquier lugar del planeta.
mientras se prescriba en el planeta Tierra, no en Venus, ni en la Luna, ni en ningún otro lado, los medicamentos sirven para lo mismo. Llevan 200 años sirviendo para lo mismo. ¿Se imagina ese concepto tan tenaz? Fuera de eso, como fueron experimentados en el ser humano, los medicamentos homeopáticos no tienen efectos secundarios, que ese es el otro problema de las medicinas tradicionales. Por eso yo les decía que nadie, absolutamente nadie sabe para qué sirve un medicamento en la medicina tradicional. ¿Nadie? Ni siquiera sus efectos secundarios se conocen. En el caso del homeopático existe algo que es algo realmente maravilloso. Supongamos que prescribimos un medicamento para determinadas partes del organismo y resulta que ese también trabaja en muchas otras, por algo que desconocemos. El medicamento no trabaja sino donde es desperfecto. O sea, es algo que la medicina tradicional siempre ha querido descubrir. Por ejemplo, cuando prescribe un medicamento para el dolor, para que vaya y trabaje sobre las células, por ejemplo, hay una muela, que solo trabaja ahí. En el caso del antibiótico, que si hay un animalito en tal lado, que vaya y mate solo ese, que no toque los otros. Imagínense que el fundador de la homeopatía habló de los microbios antes de que el hombre los haya descubierto. ¿Se imagina ese hombre cómo era? Nuestro espíritu queda maravillado cuando piensa cómo el genio precursor de Hahnemann hablaba de un principio contagioso antes de conocerse el microbio. La medicina tradicional tiene un problema gravísimo y es que tiene una venda sobre los ojos, terrible. Por ejemplo, las enfermedades no las producen los microbios, ningún animalito produce ninguna enfermedad. Le voy a poner un ejemplo de cocina, para que vea eso tan sencillo. Y ellos allá que se rompen la cabeza y que han ido a la luna a estudiar y han vuelto y no han podido descubrir eso. En homeopatía, en Colombia había un homeópata supremamente grande, se llamó Francisco Valiente Tinoco. Y él cuando hablaba del médico de la medicina tradicional lo describía como un gran científico que sabe de todo menos curar. Porque es que no se puede decir que el médico de la medicina tradicional sea un ignorante. ¿Cómo va a ser un ignorante una persona que ha estudiado tanto? Entonces no es un ignorante. Lo que pasa es que está estudiando lo que no es. Por ejemplo, si su merced deja comida en toda parte de su casa, se llena de ratas. Si su merced ve que se llenó de ratas, y entonces llega y le pega una limpieza a esa casa, la cosa más violenta, que no deja un tricito de comida por ahí ni nada, se van todas y su merced no mató una. Resulta que en nuestro planeta la vida está regida por la misma ley. Ese ejemplo tan sencillo que nos muestra que donde no hay un ambiente apropiado, no puede haber vida. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con los microbios? Cuando hay microbios en un lado, ¿qué está sucediendo? La medicina tradicional lo ve como que esos animalitos están produciendo esa enfermedad. No ese es el contexto. El contexto es que ese organismo se ha desequilibrado de tal manera que hasta esos pueden vivir ahí. Y si no corrige, ellos aumentan tanto y en tal número que hacen un daño, pero los pueden matar.